Hablemos de la Asamblea Nacional con Juan Miguel Mateus. Por Unión Radio 105.3. Todo el tiempo, en todas partes. Estamos de vuelta, familia carabobeña, en este su programa Hablemos de la Asamblea Nacional, compartiendo sobre el sentir parlamentario de Carabobo, de Venezuela, sobre el deber ser constitucional. Y tenemos una buena noticia, ciudadana secretaria de esta Cámara Parlamentaria. ¿Aquí cómo sería el término? ¿Se cambia el orden del día? Bueno, vamos a decir que vamos a utilizar los recovecos de la flexibilidad parlamentaria, porque los parlamentos no son cuarteles, a pesar de que Diosdado Cabello intentó que eso fuese así. Y le damos la bienvenida, nada menos y nada más, que a don Carlos Santa Fe, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Carabobo. Muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Juan Miguel. Muchas gracias por recibirme aquí en tu programa. Bienvenido, don Carlos. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer con Venezuela, si nos ayudamos aquí entre todos. No, de esta a salir de este bache. De esta salimos. Es la intención. Ya vamos a conversar justamente sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y en nuestro estado. Quedaba pendiente, diputado, hablar sobre el otro punto que fue discutido en la Asamblea Nacional, que fue trabajo de la Asamblea Nacional esta semana, y tiene que ver justamente con esta ley de emolumentos para trabajadores del sector de la salud. La Asamblea Nacional está empeñada en la justicia social, y por eso desde la bancada de Primero Justicia propusimos al servicio de la unidad una ley de emolumentos para profesionales del sector salud al servicio de instituciones públicas, que básicamente permitirá, y fue aprobada en primera discusión, que médicos, técnicos y enfermeros puedan gozar de un piso salarial, y ese piso es de 6 sueldos mínimos. A partir de ese esquema, de ese piso, según los méritos, según las estructuras propias de los hospitales o los sistemas del sistema de salud, pues los médicos ganarán de ese piso de 6 sueldos mínimos hacia arriba, los enfermeros lo mismo, los técnicos lo mismo. Relato anecdótico para comentar, pues el gobierno nos acusó con la bancada del madurismo de demagogia. Nos dice que es demagogia, nos dicen conseguir o crear las condiciones de un salario digno para quienes se enfrentan hoy a un servicio, a un sistema de salud que está en su mayor momento de precariedad, y quienes intentan afrontar la mayor crisis en materia de salud que hemos padecido en Venezuela. O sea, algo así como que es mucho dinero para los trabajadores de la salud. Sí, porque como ellos se robaron todos los reales, así de sencillo, entonces toda iniciativa social que nosotros tengamos para dignificar la calidad de vida de los venezolanos, les parece que es mucho dinero y les parece demagogia. La respuesta es sencilla: dejemos de venderle petróleo preferencial a Petrocaribe y con eso se resuelven muchos problemas, o repatriemos los capitales producto de la producción. Pero en tal caso, vamos con Carlos Santa Fe, creo yo, ciudadana secretaria de esta Cámara. Bueno, pero antes entonces vamos a hablar con el señor Carlos Santa Fe sobre las noticias de la semana. Noticias de la semana. Noticias de la semana. Carlos, en un empaquetado. Ya vamos a hablar de tu elección como secretario ejecutivo de la unidad. Ya vamos a ver una lectura profunda que tú puedas hacer de la situación venezolana. Vamos a hablar de las aristas ideológicas de la causa de esta crisis, del socialismo, pero de manera preliminar quisiéramos hacerte un empaquetado. Hemos seleccionado 3 noticias esta semana. En primer lugar, por supuesto, la actuación o lo ocurrido en la Organización de Estados Americanos y los focos puestos sobre Venezuela. En segundo lugar, toda esta semana, especialmente en Caracas, porque fue muy notorio, protestas y conatos de saqueo, muy cerca incluso de Miraflores, un pueblo que pareciera que quiere salir del corral o del acorralamiento de hambre en que lo tiene el gobierno. Y en tercer lugar, una cosa muy irresponsable, que fue la suspensión por 5ª vez de la reunión entre la MUD, como partido promotor del referéndum revocatorio, y el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ve Carlos Santa Fe la situación nacional a partir de esas 3 noticias? Bueno, las 3 cosas tienen un solo origen, que es el desastre en que el gabinete y el gobierno de Nicolás Maduro tiene sumido al país y a los venezolanos. Si nosotros comenzamos por lo más urgente, creo yo que se refiere a lo que tú llamaste conatos de disturbios cerca de Miraflores. Seguramente eso salieron en la prensa nacional porque están cerca de Miraflores, porque están en Caracas, pero esto está sucediendo a lo largo y ancho de Venezuela todos los días.
Buena parte de ellos ni siquiera se saben porque la censura previa impide que se conozcan. Pero yo tengo noticias por vía familiar y por vía política y por distintos de que en todos los pueblos de Venezuela hay situaciones parecidas a esa. El gobierno querrá decir que es el plan golpista de la MUD, que es el plan golpista del imperialismo, o que es culpa de Mendoza, cualquiera de esas ridiculeces que nadie le compra. Pero lo cierto es que todas esas causas tienen su origen en el desastre de la política económica gubernamental, en una cosa que en varias ocasiones me han preguntado y yo siempre respondo que el anacronismo intelectual y el anacronismo ideológico en que está sumergido el gobierno es lo que tiene a Venezuela en la situación que lo tiene. O sea, suponer que el estatismo y suponer que concentrar en el gobierno todas las facultades corresponden a otras instituciones es lo que ha hecho que Venezuela quiebre, que Venezuela esté en el fracaso donde nos encontramos hoy. En relación a lo de Almagro, es consecuencia de lo mismo. Un país no puede dejar o correr como Venezuela libremente hacia la dictadura sin que el mundo se altere, se alarme. Yo creo que hoy hay más conciencia en América Latina que nunca. Y eso es la expresión del debate allí, porque aunque la gente piensa que no fue pues el cubierto el objetivo de aprobar la Carta Democrática en primera instancia, yo creo que solo el hecho de que en Venezuela se reconozca ya en el mundo entero que esto es una tragedia humanitaria y que necesariamente la comunidad internacional en algún momento va a tener que intervenir para que nosotros no terminemos en un proceso de africanización o de eso que llaman modernamente los estados fallidos. Y el gobierno, cada vez más aislado, cada vez con menos gente que lo respeta, cada vez con menos crédito en su discurso, ha tratado de hacer ver que tuvieron una victoria en la OEA. Yo no me imagino qué victoria puede ser que Venezuela se convierta en un caso especial de estudio, en un caso especial de cuidado. Un momento histórico, además. Sí, porque eso es una cosa que no había sucedido aquí, creo desde que expulsaron a Cuba de la OEA, y eran otros tiempos, eran los tiempos de la Guerra Fría. Y el golpe contra Zelaya, que también fue unánime la protesta de todo el continente, incluidos los Estados Unidos de América. Por cierto, en ese momento Venezuela estuvo muy de acuerdo con la Organización de Estados Americanos. Tanto por su presidente Chávez como por su canciller Nicolás Maduro. Fue justamente quienes le solicitaron, Venezuela fue quien solicitó a la OEA que mirara el caso. Por cierto, Carlos, que el vocero parlamentario de ese supuesto triunfo del régimen en sede de la OEA fue Saúl Ortega, porque es quien lleva la voz cantante en asuntos internacionales. Él era, creo que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea, ¿no? Probablemente lo era en la legislatura pasada. Sí. Ahora, bueno, ciudadana secretaria, por favor, sí, ejerza sus cualidades periodísticas. No, justamente. Muerda ahí a Carlos Santa Fe, exprímalo en la noticia. Ya vemos la evaluación que hace de este escenario actual, digamos, en estos puntos importantes. Pero, ¿qué cree y cómo ve Carlos Santa Fe lo que puede hacer los próximos días para Venezuela, para el caso de Venezuela? Estamos todos pendientes, por supuesto, de lo que nos pueda decir el Consejo Nacional Electoral sobre el referendo revocatorio. Sabemos que la gente está reclamando porque quiere comida, porque tiene hambre. Está la mirada internacional allí pendiente de Venezuela. Bueno, chicos, esto parece el título de la película esa que llaman Tormenta Perfecta, ¿no? Quitan todos los ingredientes para un desastre. Yo no sé cómo es que el gobierno piensa salir de eso. Incluso yo a veces me imagino a Nicolás Maduro Miraflores y yo no sé qué gusto puede tener gobernar un país deshilachado como este que Maduro tiene. Yo como toda la vida he estado en la política y a los políticos lo que nos debe gustar es hacer las cosas bien y que la gente nos reconozca que colaboramos, ¿verdad? Y que servimos para cosas buenas. El poder así no tiene ningún sentido. Pero vemos a un presidente que durante toda esta semana, con todas estas situaciones que se han registrado, ha estado haciendo cadena, porque ha hecho cadena todos los días, bueno, zapateando, cantando, insultando. En vez de ponerse a gobernar, se pone a bailar con el Potro Álvarez, a enseñar que él tira un gancho y un óper bonito. Bueno, yo no entiendo qué ridículo es. Yo creo que se equivoca Maduro al pensar que controla la opinión pública con cadenas. Lo que causa es mayor hastío y mayor rechazo. Claro, además que eso ni siquiera lo ve la gente ya, el desprecio que tiene la gente por la figura del presidente es horroroso. Altísimo. Pero se sienten burladas. Cada día crece más la matriz de opinión de que Maduro se burla del pueblo. Además, y Maduro, eso es así. Claro, y es que el propio PSUV está siendo víctima de Nicolás Maduro. Ese partido se va a acabar, se van a ir a la oposición en una condición terriblemente minoritaria debido a la gestión de Maduro. Esos gobernadores los va a arrastrar Maduro al desastre. Ahí no va a quedar nada. A ellos les conviene primero salir de Nicolás Maduro y recomenzar aquí un pleito político en otro cuadro. Pero ¿sabes cuál es el problema? Creo yo, don Carlos Santa Fe, que ellos quieren entregar o querrían entregar a Maduro, pero no tienen manera de entregar a Maduro este año sin perder el poder del gobierno. Si ellos pudiesen entregar como una víctima propiciatoria, como un chivo expiatorio,
a Maduro y preservar el gobierno este año, lo harían. Pero sencillamente no lo hacen y no lo dejan renunciar por eso. Claro, pero fíjate tú, por supuesto que no hay quien bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar, pero gobiernos de más raigambre autoritaria como el de Ceausescu, el de Hornecker y todo eso se derrumbó. Eso puede pasar perfectamente en Venezuela en cualquier momento. O sea, como la política no es un laboratorio de física o de química, que tú metes siempre 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno y te va a dar agua. Tú no sabes cómo que eso puede suceder, pero sucedió, ¿verdad? Claro. Entonces, eso le puede pasar perfectamente a Nicolás en cualquier momento. Bueno, a su tocayo Nicolás Ceausescu le pasó exactamente eso. Cuando estuvimos en el evento de Forma hace 2 semanas, a mí me tocó cerrar ese evento y yo comenzaba mi intervención con el así llamado rey del comunismo, Nicolás Ceausescu. Porque Nicolás Ceausescu se veía todo arrogante, había caído el muro de Berlín y parecía ser el hombre que iba a encarnar el comunismo sobreviviente. Era bien querido en Occidente. París era territorio en el cual era amado Ceausescu. La reina de Inglaterra lo había recibido con honores. Y resulta que Ceausescu, en una locución presidencial el 25 de diciembre del 89, días después de la caída del muro, comienza a hablarle a su pueblo de las bondades de la economía comunista y sencillamente comenzó un abucheo. Comenzó un abucheo y el hombre arrogante y altivo en el ejercicio del poder vio cómo se fue desvaneciendo su poder porque se quebró el consentimiento. Creo yo, Carlos, ciudadana secretaria, hay similitudes, que esa quiebra del consentimiento ya ocurrió en Venezuela. Sí, no hay manera de que Nicolás Maduro mande y alguien le obedezca. No tiene. O que piense o que haya alguien que piense que Nicolás Maduro va a poder resolver la situación del país. Nadie piensa eso. Nadie ni piensa siquiera eso, ellos. no. Por eso recurre Tal vez ni Cilia. Bueno, Cilia, yo me imagino que Cilia debe ser la mayor, el mayor. Yo puedo hablar como esposa. Ajá. Yo cuando uno tiene allí al esposo cerca, uno que sabe allí todo lo que hace, lo que no hace. Tiquiti, ¿verdad? Tiquiti, claro, pero primero uno es la primera que se da cuenta. Puede ser que uno hay unas que se ciegan. Hay algunas que se ciegan, pero uno lo primero es saberlo. No, mira, aquí la cosa no es así, no es por allí. Y oye, si uno está viendo al presidente de la República con esto que acabamos de decir, haciendo cadenas que donde uno lo que está esperando es que haga anuncios importantes, pero no, pasan las horas y lo que hay es insultos, lo que le pasa con eso, música. Él quiere copiar lo que hacía Chávez, ¿verdad? A Chávez era muy buena tarima y ese tipo de espectáculos, pero además tenía la chequera llena, cosa claro, que no tiene, y era Chávez. Y era Hugo Chávez, que tenía un carisma especial. Otro escenario. Entonces ahí cabe perfectamente la vieja frase del 18 Brumario. La historia se repite, pero estamos en la farsa. Bueno, es exactamente así. Ahora, Carlos, quiero que sigamos en esta tónica, pero hay una pregunta obligada, que es la siguiente. Eres el secretario ejecutivo de la mesa. Mi admiración y mi respeto, porque recibes el 100% del apoyo. Ha de decirse que Carabobo era el único caso a nivel nacional en el cual no estaba resuelto el tema de la mesa. Y un hombre como Carlos Santa Fe reúne el consenso de los partidos políticos en un episodio muy esperanzador para el Estado Carabobo, para Venezuela, porque la unidad está más sólida que nunca y no le entra ni coquito. Danos tu parte de guerra, tu perspectiva del asunto. Bueno, yo reafirmo lo que tú dices. Yo creo que es muy positivo, muy favorable y es un buen mensaje que el 100% de los partidos de la Unidad Democrática conteste con la directiva que tiene la mesa hoy. Esto no había sucedido en Valencia. Alguien dice que es el espíritu de la cosiata que nos persigue permanentemente. Bueno, creo que a ti mismo te lo iba a decir. Y Carabobo siempre ha sido un estado difícil. Y la batallita que tuvimos allí el 24 de junio, esa batallita nos dejó algunas peculiaridades psicológicas históricas, por decirlo de algún modo pero bueno, elegante. Por lo menos en este episodio pues logramos conjurar los espíritus y conducirnos a lo que tenemos hoy. Esto yo pienso que más que un reconocimiento personal, que algo debe tener de eso, es un reconocimiento político a la cordura, porque nosotros no podemos estar en pleito secundario en un momento en que la historia de la República está en el punto de quiebra en que se encuentra, ¿no? Todas esas disputas menores de candidaturas a cargos, a alcaldes, a gobernadores, a diputados parecen secundarias y seguramente a los ojos de la inmensa mayoría de los venezolanos eso no tiene ninguna importancia. Y eso era lo que estaba transparentando la mesa de la unidad hasta el momento en que conseguimos el consenso. Creo que ahora conjurado eso podemos marchar en calma hacia lo que era la gran tarea, que es ver cómo sacamos a Maduro de aquí, porque yo he repetido varias veces, un riesgo de que algunos compañeros de la mesa me malentienden,
que el problema de Venezuela no se puede resolver desde ninguna instancia de poder mediana ni local, que esto es un problema global, que el país hay que dar vuelta en U con el carro. Pues. Tenemos que ir hacia todo lo contrario de lo que tenemos hoy. Todo el peso en Maduro. Todo. Pero no solo a nivel regional y local, sino también dentro de las estructuras institucionales de la República, el TCJ, el Consejo Nacional Electoral, todas. Pero como tú sabes que esta concepción del Estado que esta gente tiene, no existe nada de eso. Para ellos partido, Estado, gobierno es lo mismo todo. Sí. Mao decía partido, ejército y frente, compañero. Eso es lo mismo que tienen en la cabeza. Maduro estaba gritando anteayer, gritaba para la juventud socialista, educación, trabajo y fusil. ¿En qué país del mundo bueno, el presidente responsable de la paz llama a la juventud a empuñar un fusil? Explícame tú, Carlos Santa Fe, que has vivido mucho. Lee el libro rojo de Mao y dice el poder nace del fusil, compañero. Bueno, pero es que esa es la lógica de la revolución, el quehacer de Lenin. Claro, y si el Estado no es más que el instrumento de opresión de una clase sobre otra, bueno, exactamente. Nosotros somos la burguesía y ellos son el proletariado. Y ese fue el mensaje de esta semana para los jóvenes. Puro. Yo creo que ellos son fascistas y no lo saben, que es lo peor. Pero esa es su naturaleza. Bueno, hay un punto que se consiguen. Lo que pasa es que el comunismo sirve de mejor disfraz que el fascismo. El fascismo es feo porque mató 6 millones de judíos, porque ha habido demasiadas películas sobre eso, ¿verdad? En cambio, los crímenes de Stalin siguen siendo como curiosidades intelectuales de teóricos de la política que se han puesto a verificar eso. Pero es una buena cobertura. Pues. Lo maquilla un poco, lo disfraza un poco. Tal vez si Hitler hubiera ganado la guerra, Chávez hubiera sido nazi. Es la misma, claro. Seguramente. Claro. Lo que sirve para quedarse para siempre en el poder. No importa la argumentación. Y sin importar a quién se lleven por delante, por ejemplo, el pueblo. Lo que está ocurriendo en este momento. Es que el hambre del pueblo nunca será culpa del gobierno, será siempre culpa del imperialismo. Por supuesto. Bueno, nosotros debemos poner orden de nuevo acá. ¿Cuánto nos queda? Sí, ya nos hicieron la seña, sí. Volvemos, por supuesto, seguimos conversando. Nuestra secretaria de la Cámara pone orden. Orden y debate. Seguimos conversando, por supuesto, con Carlos Santa Fe y vamos a hablar de esta solicitud que está esperando una gran mayoría del pueblo venezolano que tiene que ver con el referendo revocatorio. Y más preguntas para Carlos Santa Fe. Hablemos de la Asamblea Nacional con Juan Miguel Mateus por Unión Radio 105.3, todo el tiempo, en todas partes.